Bienvenidos a otro episodio más de Conversados de Mentes, un podcast by Siche. Porque de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. ¡Ay, pero no quedó chulo! Señores, pero éramos 3 y ahora somos 4. ¿Qué pasó? Ay, sí. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial para nosotros. Ella es una compañera de nosotros del centro de Siche. Ella es neuropsicóloga clínica, nuestra compañera Tanya Santana. Un aplauso. Gracias. Feliz de estar aquí finalmente con ustedes. La trajimos especialmente porque hoy tenemos un tema muy interesante. Ay, sí, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que necesita mucho de la concienciación. Es sobre el autismo. Aquí no solamente tenemos a nuestra compañera Tanya, también tenemos a nuestro compañero Emmanuel, que también sabe muchísimo del autismo. Entonces, nada, vamos a hablar sobre esta condición que se habla muchísimo, pero en sí como tal no hay una concienciación. Entonces, nada, ¿qué es el autismo para ustedes? Vamos. ¿Me das la bola a mí? Como tú quieras. Bien, el autismo es una condición del neurodesarrollo, para comenzar, del neurodesarrollo, neuro es cerebro, señores, del neurodesarrollo que afecta la conducta, la socialización, las habilidades adaptativas y básicamente las funciones ejecutivas que tenemos dentro del cerebro. Así mismo. Entonces, pero para que la gente entienda más, habilidades adaptativas, ¿con qué se come eso? Bueno, eso es más que tiene dificultades en la parte social, como adaptarse a los ambientes, a los cambios, dígase en la escuela, en la casa o cuando empieza a interactuar con personas nuevas que no son relacionadas a sus círculos constantemente. Entonces ahí aparecen un poco más esas dificultades adaptativas que menciona Emmanuel. Y en cuanto a las funciones ejecutivas, porque nosotros sabemos porque estamos en el área de la salud mental, claro, pero algunas personas que nos están escuchando quizás no tengan el conocimiento de a qué se refieren cuando dicen eso. Bien, cuando hablamos de funciones ejecutivas hablamos literalmente de todo lo que nos hace hacer y ser cada día. Es decir, el socializar, que ya lo mencionaba Tanya, también está la parte de atención, de manejo de lo que es el ambiente, de la frustración, de la misma conducta, la parte también de mantenernos en expectativa o de recibir lo que son las rutinas y los cambios dentro de la misma rutina de una manera que no nos choque de la manera que a los niños o a las personas con trastorno del espectro autista les conflictúa. Exacto, y saber que las funciones ejecutivas se van desarrollando a través de los años. Entonces es por esto que cuando llegan a ciertas edades hay como aspectos de la vida que se les dificulta más, porque las funciones ejecutivas abarca lo que tiene que ver también la planificación, la ejecución. Entonces todo lo que tiene que ver con control de impulsos que se desarrolla aquí en la parte frontal de nuestro cerebro, y esta es la última parte de nuestro cerebro en desarrollarse. Dígase, el cerebro se evoluciona, se desarrolla de aquí hacia de atrás para adelante. Entonces, como esto es lo último, significa que a medida que el niño va creciendo y si está dentro del espectro, va a tener más dificultades en el desarrollo de la misma. O sea que también la parte ejecutiva, yo conozco, por ejemplo, la memoria, la planificación, la atención, todo eso también está afectando. Sí, los procesos psicológicos básicos. Sí. Exactamente. Entonces, ustedes mencionaron una parte bastante importante que es la vida cotidiana del niño o el adulto, porque también tenemos que saber que el autismo no solamente se da en el niño crece. El niño tiende a crecer. Que es una condición que permanece a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo ustedes ven en su consulta que afecta el autismo en la vida cotidiana tanto de los padres como de esos niños o ese adulto que tiene esta condición? Bueno, en la vida de los padres es un giro de 360 grados, o sea, nadie está esperando que su hijo tenga autismo. Todo el mundo conoce, digamos, la neurotipia, lo común del desarrollo de un niño. Cuando yo espero un niño, espero que camine a cierta edad, que hable a cierta edad, que tenga tolerancia a la frustración a medida que va pasando los años, que haga sus rabietas, sí, pero que se pueda calmar en cierto tiempo, que un niño con autismo no lo logra en el mismo tiempo establecido que comúnmente se estila. Esos hitos del desarrollo de lo que hablamos los psicólogos y los médicos también no se logran a la edad
digamos no correcta, la palabra no es correcta, es la palabra como a la edad Esperada. a la edad esperada que todo el mundo lo logra. Entonces, eso es una frustración para los padres, el ver que su hijo quizás no está logrando los hitos del desarrollo y lo primero que piensa el papá es que nunca lo va a lograr. Pero eso no es cierto. Entonces, ya es un giro de 360 grados. Es un padre que hace un duelo específicamente a raíz del diagnóstico. No hay cosa peor que etiquetar a un niño de que tiene alguna condición y que no es neurotípico. Y de ahí yo quiero sacar un término que utilizamos mucho en psicología perinatal, que es el maternaje, que es toda esta idea de crianza y de maternidad que tú tienes con ese futuro niño, con ese futuro bebé. Entonces, cuando tú tienes un diagnóstico, la verdad es que es un duelo que hay que vivir. Sí. Porque toda tu idea de maternaje, de una forma u otra, se desmorona o se ve dentro de matices que tú no estabas esperando, junto con toda la presión social, la estigmatización y el pensar. Yo digo que a veces son poco entendidos los padres de niños con autismo, porque la verdad es que es una condición que acompaña toda la vida al niño. Uh-huh. Es decir, que ese papá se va a ir hasta cuando sea adulto. Y si yo no estoy, y si yo falto, yo no me imagino la presión personal que ya de por sí tiene ese padre, más toda la ambiental que lamentablemente no siempre juega a favor de ellos. Pero hay que realmente reconocer que hemos mejorado mucho. Sí. Hemos mejorado mucho en temas de inclusión. Las personas son un poquito más amables, quizás, con el diagnóstico. Y nada, vamos mejorando. Y ya que mencionaron, ¿verdad?, que el autismo viene desde la primera infancia, ¿cuáles serían los síntomas tempranos que pudiera un papá identificar a una mamá en su niño, de que pudiera tener algo del neurodesarrollo, un probable autismo? Entonces, estas señales de alerta que deberían tener. Lo primero es la observación, o sea, un niño que no mira cuando le llaman, cuando su madre le hace gracia, cuando su papá lo llama. No hace contacto visual. No hace contacto visual. Ya es uno de los primeros indicadores. Ese que me llaman, pero yo me quedo mirando a otro entorno que no es específicamente la persona de la cual está emitiendo ruido. No solamente una persona, sino también un objeto, una maraquita de esas que tienen los niños. Algo que llama la atención, que comúnmente llama la atención a un niño, a ese niño no le llama la atención. Es una de las primeras señales y de ahí se derivan entonces otras de la adquisición de lo que es la motricidad gruesa, que el niño levante la cabeza, el dominio, que comienza, igual que se desarrolla el cerebro, como decía Tanya, se desarrolla de aquí para allá, el cuerpo se desarrolla de cabeza entonces a pies. Entonces, el retraso en la adquisición de esa motricidad gruesa e incluso también de la motricidad fina es también uno de los primeros indicadores. Sí, también cabe mencionar la parte de las estereotipias, que son conductas muy marcadas, usualmente el aleteo, el movimiento de los dedos, caminar de puntillas quizás, y la forma de jugar. La forma de jugar yo creo que te da muchas señales o alertas. Por ejemplo, el utilizar cosas que no son juguetes, como una cortina, un lápiz, una cuchara, y el niño se está riendo con la cuchara, está jugando con esto. El alinear los juguetes, pero claro, no es que todo el tiempo esto es así o todo el tiempo esto pasa, porque los niños dentro de su misma observación y curiosidad pueden alinear objetos por mucho tiempo y no necesariamente significa que es un autismo, sino que el diagnóstico del autismo son muchas áreas, es integral. Multidisciplinario, esa es la palabra que estaba buscando. Es multidisciplinario. No es verdad que ni el profesor, ni el psicólogo solo, ni el pediatra solo te va a decir que tu hijo está dentro del espectro. Eso es multidisciplinario, donde tú tienes que empezar en tu pediatra, que es quien te hace el primer acercamiento. El primer acercamiento, te da algunas señales, luego te refieren neurología, pediatría, el neurólogo pediatra, te mandan después al neuropsicólogo o te mandan al psicólogo, entonces ahí se empieza un proceso de evaluación, pero también está toda la parte cerebral, los electroencefalogramas, la resonancia, te hacen valoración de metales pesados en el cuerpo, que hay muchas teorías ahora mismo relacionadas sobre el autismo y los metales pesados. Y la comida, he visto también que hay temas de la comida. Exacto, la alimentación. Es decir, que es un espectro. La palabra espectro significa que hay muchos matices dentro. Tú no vas a tener nunca jamás dos
dos personas con autismo iguales. O sea que es todo un proceso diagnosticar autismo. No es como que yo llegue con mi hijo a consulta y voy a salir diagnosticada, ¿no? Primero hay que hacer una evaluación completa e integral, como menciona Tanya, para poder llegar a ese diagnóstico. Y en ese periodo pueden pasar con todas esas evaluaciones meses. Sí, eso es así. Y otra cosa alrededor de eso es que estos estereotipos que mencionó Tanya, los padres se van a alarmar cuando lo estén escuchando ahora mismo. Si su hijo aletea, si su hijo aplaude, si su hijo se queda fijo hacia un punto o camina en puntilla, no significa que tiene autismo. No es solamente tener un síntoma, es un conjunto de síntomas. Y hay estereotipos que son normales hasta ciertas edades del desarrollo, ¿no? También tengan en cuenta que hay niños dentro del aula que posiblemente tengan autismo y su hijo está imitando las conductas de ese niño. Sí, gracias. Los niños imitando, y no significa que su hijo tiene autismo, sino que le parece gracioso, le parece interesante lo que hace ese compañero que sí tiene el diagnóstico, y entonces él está realmente imitando una conducta. Sí, por eso es importante pues tomar todo el historial. Pero Tanya, te iba a preguntar, a propósito de que ahora tenemos mucha exposición a las pantallas, ¿cómo afecta la exposición a las pantallas el neurodesarrollo de los niños? Porque yo sé que hay muchos niños que llegan quizás con la sospecha de que quiero ver si mi hijo es autista, pero en realidad es algo que está producido por el ambiente en donde ese niño se está desarrollando. Sí, claro. Yo creo que el uso excesivo de pantallas tiene mucho que ver con los malos diagnósticos que tenemos actualmente de autismo. Y cuando aquí Ileana dice observar a tu niño, yo creo que esto es una de las cosas más importantes, porque observar significa tú desde la lejanía vas a ver que sí se considera dentro de lo normal o dentro de lo esperado y que no. Pero si ya tú tienes un factor externo que está interviniendo con el desarrollo apropiado de tu hijo, como lo que es la exploración, subirse allí, abrir gavetas, ¿verdad? Que todo eso es normal. Entonces tú tienes que retirar esa pantalla para ver. Ahí tú puedes ver cómo maneja la frustración. Dígase que una persona, un niño, dentro del espectro, el tema de la frustración es muy fuerte, porque el manejo de las emociones se complica bastante. Entonces tú lo quitas, vamos a ver, yo poniéndole actividades, yo dándole una tarde súper interactiva. Entonces, y también no privar al niño de las experiencias. Porque mira, muchos padres, no corra, no te suba ahí, no abra esto, no cierre esto, no qué sé yo cuánto. Entonces, al final, tú no estás, eso es biológico, eso es biología. O sea, el cuerpo de tu niño le está diciendo, toca, sube, voltea el saco de arroz. Métete eso en la boca. Échate el perfume de mamá entero arriba. Porque píntate la boca de todos los colores que acción, reacción, tengo que ver. El niño tiene, por ejemplo, los padres que le ponen casco para gatear a los bebés o no lo dejan gatear. Señores, el niño tiene que caerse para saber que no puede hacer ese movimiento, para que la próxima vez no se golpee. Pero si no se da ese aprendizaje, como nosotros, cuando estamos quizás aprendiendo a conducir o aprendiendo alguna habilidad nueva, hasta que no chocamos, no sabemos que tenemos que doblar el guía de una forma diferente. Lo mismo pasa con el niño. Entonces, ahí se abren las ventanas de los diagnósticos errados de autismo, porque hay niños que no están estimulados apropiadamente. No tienen en su casa un buen ambiente. Son niños que se pasan, se sientan a los 6 meses y de 6 a 1 año sentados en una silla de comer todo el día. Con una tabla en el cuello. Con una tabla en la mano. Que están en un cuido y están literalmente amarrados en una silla, en el piso, o acostados, o durmiendo el día entero. Eso es un cerebro que está pasivo. El cerebro, así como es de maravilloso, es de vago. Si tú no le das actividad a tu cerebro, él va a decir, ¿para qué me voy a esforzar? Y cuando viene esa poda neuronal, se lleva todo eso que es bueno. ¿Y qué pasa? Bueno, pues entonces ahí se abren las ventanas de los diagnósticos errados, porque realmente el niño no adquirió las habilidades necesarias en la primera infancia. No tuvo la estimulación necesaria. Exactamente. No ha tenido, porque bueno, son niños todavía tienen la capacidad de aprender. ¿Y a partir de qué edad podemos diagnosticar el autismo? Comúnmente se diagnosticaba a partir de los 18 meses, a partir del 2014-2015, que fue la actualización del DSM. Pero hay estudios que dicen que a partir de los 12 meses ya podemos ver indicios, las primeras ya señales de autismo. Y a partir de los 18 podríamos tener un diagnóstico más certero. 18 meses. 18 meses, hasta los 3 años de edad. Claro, y una de las preguntas más comunes aquí, ¿cuáles son esos mitos alrededor de lo que es el autismo? O sea, hay muchísimos mitos y tabúes alrededor de eso. Por ejemplo,
hay uno sobre el sonido y que los niños se ponen las manos en los oídos. ¿Qué tan real es eso? Bueno, la hipersensibilidad, como decía Tanya, es parte del espectro. Entonces, no todos los niños con autismo tienen hipersensibilidad. Hay algunos que tienen hiposensibilidad, incluso al dolor. Hay niños con autismo que tienen esa hiposensibilidad generalizada en todo lo que son los sentidos. Entonces, la parte del dolor de, te caíste, y pueden tener un brazo roto y no lo sienten. Y no lo sienten. Pero también hay niños que la misma etiqueta de la ropa, el mismo roce de una camisa, de algo, les molesta, les inquieta. Es sumamente molesto. Y para más o menos ejemplificar para aquellos que nos están viendo, claro, y nos están escuchando, es como tener, por ejemplo, la parte del ruido es como que muchas personas te estén gritando al mismo tiempo de una manera muy fuerte en los oídos. Entonces, y eso simplemente es una voz para un niño con autismo que tiene hipersensibilidad auditiva. Entonces, es una cantidad sobreestimulante para el cerebro del niño, y por eso es que entonces detona en crisis, en hipersensibilidad o hiposensibilidad. Y aparte de eso, sobre la hipo o hipersensibilidad, ¿qué otros mitos pueden haber que afuera pueden tener los padres alrededor? Que todos los niños con autismo son inteligentes, que son brillantes. O que son brutos. Que son brillantes, exacto. Pero yo creo que más se inclinan por lo que porque dice, son sumamente inteligentes. Creo que eso es culpa de Hollywood. Lumbreras. Sí. Son lumbreras todas. Hollywood ha hecho mucho daño a la salud mental en el sentido de que le da una visión a las personas de lo que no es. Parte de los mitos es esto, el pensar que todos son deslumbrantes, sumamente inteligentes. También pensar que nunca van a poder vivir en sociedad, es uno de los más fuertes. Sí, creer que van a depender siempre de otra persona. Sí. Pensar que van a depender siempre de otra persona, que no comen quizás, que no sociabilizan con los demás. Claro, aquí también influye la parte de mamá y papá, de que tanto tú normalizas el espectro de tu hijo. Yo creo que la actitud que toman los padres frente al diagnóstico influye muchísimo en cómo tu hijo va a terminar desarrollándose dentro del espectro. Qué tantas terapias tú le das, qué tanto tú lo involucras en todas las actividades, en toda la rutina, dejar de aislarlo, especialmente cuando tienen hermanitos, que puedan compartir, que pueda ir a dejar de tenerle pena. Dejar de tenerle pena. Y de ser permisivo. Cuando hagan una rabieta, es un niño que está haciendo una rabieta. Olvídense de que tiene autismo. Exacto. Entonces, es un niño con autismo. Todo eso. Y leer mucho. Sabes que en uno de los centros donde yo estoy, recibo familias de todas las clases sociales. Y yo he recibido padres en un buen estado económico, con un diagnóstico reciente, como aquellos que no tienen tantos privilegios quizás como otros con un diagnóstico. Y son dos mundos totalmente diferentes, señores. O sea, por el privilegio y la posibilidad. por el mismo privilegio. Entonces, pero hay algo en común que tienen los dos, que no saben nada. No saben nada. Entonces hay que psicoeducar mucho. Y en el momento en que tú recibes un diagnóstico, tú tienes dos opciones válidas. O te tira a llorar, a sufrir en un duelo que es válido y tiene un tiempo, y tú lo vas a vivir, y te quedas ahí estancado, o tú buscas, investigas, te empoderas. Tengo muchas madres que hacen muchos estudios, cursos, talleres sobre terapia del habla, terapia ocupacional, conductual, sobre qué es el autismo, cómo mejorar, como si fueran psicólogos, como si fueran terapeutas. Y la verdad es que esto yo lo admiro, porque yo digo, tú te desbordas para tu saber. Y así, la probabilidad de éxito de ese niño con autismo aumenta muchísimo más que aquel papá que se queda llorando en el duelo. Que necesita su acompañamiento. Claro que está. Claro está. Pero lo que digo es como poniéndolo en contraste. Tú tienes dos opciones y yo creo que al final la mejor es investigar y ponerte en esto. Claro. Y a propósito de todo esto que han mencionado, ¿qué importancia tiene diagnosticar a tiempo un niño o una niña con autismo? Todo. Los beneficios. Todo. Son bastantes. Además de psicólogo infantil juvenil, yo tengo una especialidad en atención temprana. Y la atención temprana es primordial, no solamente para los niños con autismo, para todo niño que usted sienta, note que no está estimulado de la manera correcta. Pues entonces, para no tener un mal diagnóstico, como decía Tanya, por favor, llévelo a su estimulador temprano. Que muchísimos hay en el mercado, y no simplemente, creo que en un episodio hablamos sobre eso, no es simplemente la estimulación en un centro. Señores, con una maraquita, ponerle lucecita, hacerle hacia la piernita, o sea, son cosas que van a estimular al niño. Y nosotros tenemos la información a la mano. Somos una generación que
para bien o para mal, tenemos todo a un clic, a un desbloqueo de un celular. Entonces, Sí. investigue. Hay muchísimos videos de muchísimos terapeutas diciendo cómo estimular la parte auditiva de tu hijo, cómo estimular el área sensitiva de tu hijo, cómo estimular el lenguaje de tu hijo. En YouTube, en Internet, blogs, hay de todo. O sea que si usted no tiene los recursos para ir a un centro privado a que estimulen a su hijo otra persona, estimúlelo usted en la casa. Lo que yo decía, apaguemos las pantallas y abramos más espacios de juegos en la Sí. casa. Usted tiene patio, vaya y haga un charquito de lodo y póngale ahí jueguito de de lo que se cocina. ensucia, ¿verdad? De lo que se Claro. ensucie. De lo que les ensucie. Apague la televisión y póngale una esquina. Me gusta mucho darle herramientas reales a los padres. Yo creo en la esquina de la diversión, la esquina del color. Usted pone una mesa y usted pone pintura, pone masillo, usted pone colores. Es más, esa pared debería de poderse hasta rayar. Me parece excelente. Tenga eso en la casa, porque es que si el niño tiene una habitación decorada para mamá, decorada para papá Exacto. y no para él, entonces va y te raya la pared. Rayaste la pared no sé cuánto. Pero, ¿qué le importa al niño esa pared? ¿Qué le importa? A veces se nos olvida que los niños son niños. Nosotros Exacto. tenemos la concepción como que son pequeños adultos y tienen que comportarse así, No. como adultos, pero no, los niños tienen que hacer su desorden, Sí. porque Hay que es dejar- parte de su desarrollo. Hay que dejar al niño ser niño, detrayarse, romperse. Señores, todo el mundo tiene la partida. todo de el Barbie. mundo, Yo no la Liliana. tengo, yo no la tengo. Eso Yo no es la un tengo. indicado. Yo no la tengo, pero hay muchos niños de mi generación que todo el mundo tiene esa partilla y yo no la tengo ahí, yo la tengo en las rodillas, lamentablemente. Claro. Pero, Eso o es sea, parte todo de- el mundo tenía que caerse, o sea, eso es natural del niño y ensuciarte. Exacto. Esa actividad que tú mencionaste del lodo, para mí se me prendió hasta el bombillito, no simplemente el lodo, sino hacerle una piscinita con burbuja, hasta cuando cumplen meses, cómprale un bicochito y que se embarre de suspiro. O sea, por lo menos mi sobrinito, cuando cumplía meses, el primer año, eso era lo que hacía mi hermana. Y para mí, claro, verdad, tenemos el tema de las pantallas, ya es un niño de 10 años, tenemos juegos y todo eso, pero en su momento estuvo bien estimulado. Entonces, realmente, yo entiendo que es la parte más importante. Pero aparte de todo esto que hemos hablado, para ustedes, ¿cómo se ve el autismo en los adultos? Porque solamente hemos mencionado a los niños. Wow, eso depende de la pregunta anterior. Si estuvo bien estimulado Exacto. o no. Del beneficio de que Eso se depende. diagnostique a tiempo. Un adulto que llega, bueno, una persona que llega a la edad adulta y nunca se diagnosticó cuando niño, ¿cómo se manifestaría? ¿Qué consecuencias estaría presentando en la edad adulta? Yo creo que lo vamos a ver más en la parte social. Sí. En la parte social, porque pudieran salir adelante en lo cognitivo, Sí. en la adaptación a los ambientes, pero a la hora de socializar o tener relaciones interpersonales, creo que aquí es donde más podríamos ver las dificultades, especialmente en las mujeres, que hablábamos fuera del aire, de que es algo que ahora mismo se está estudiando mucho, de que las niñas con autismo es un diagnóstico muy difícil de hacer, porque las mujeres de alguna forma enmascaramos más los síntomas, tenemos más resiliencia, nos adaptamos más y también socialmente nos exigen ciertos comportamientos Exacto. que pudieran pasar desapercibidos, como el ser sumisas, no hablar mucho, etcétera. Entonces yo creo que en adultos, sin haberse diagnosticado, se vería más en la parte, social. Que muchas veces se sienten inadaptados. Sí. Porque si yo he recibido varios pacientes, bueno, no, 2 pacientes, en consulta que llegan por ese sentimiento que piensan que es una ansiedad social, pero realmente esa ansiedad viene generada por esos rasgos autistas, que de hecho se le han hecho sus evaluaciones luego y se dan cuenta de que en realidad lo que tenían es un trastorno del espectro autista, que obviamente le va a dar trabajo socializar, se van a sentir, ¿y por qué yo reacciono así? Y relacionándome con otras personas. O sea que yo creo que es un tema importante. Y importante resaltar que los síntomas están presentes desde la infancia, no Sí. que usted después en la adolescencia o en la adultez temprana de que empieza a desarrollar esos síntomas. No. Si es autismo, el autismo viene desde la infancia, Sí. aunque quizás en la infancia pasó desapercibido o estaban en negación las personas en el alrededor. Sí. Hay una parte bastante importante también, aparte de todo esto, es para ustedes. ¿Cuál es la terapia más efectiva? Wow. Lo metí en rojo, lo siento. Wow. Eso, yo soy muy ecléctico, es que depende del caso que yo tenga enfrente. Exacto, Entonces, cada caso es diferente. por ejemplo, si es un adolescente que, digamos, tiene autismo grado 1 o de poca ayuda, como dicen en el DSM,
y lo que estás manejando son dificultades emocionales, la terapia cognitivo-conductual es excelente. O sea, el que él maneje esos pensamientos que tiene con respecto a sí mismo, la parte de la autoestima, la parte del manejo emocional, es sumamente importante. Pero si ya estamos hablando de un contexto donde la familia que tiene que ver, ya hay un poquito de cognitivo-conductual con sistémica, pero se populariza mucho también la parte, si es conductual, se populariza mucho la parte del ABA, del estudio profundo de la conducta. Es esa parte. Para trabajar autismo, realmente yo soy ecléctico. Es que depende del caso que tenga enfrente. Depende de los síntomas que estén presentando. Porque uno, ¿verdad?, necesitarán terapia de habla, otros necesitarán estimulación cognitiva, me imagino. Exactamente. Y dependiendo de las necesidades. Ahora bien, ¿qué recomendaciones le darían a los padres en cuanto si tienen una sospecha de que su hijo puede tener un espectro autista? Bueno, de mi parte, observar e investigar y leer. ¿Cuáles son los hitos del desarrollo esperado para los 3 a 4 años? Y usted hace un checklist, usted va mirando, usted va observando, no, mira, no hace esto, no hace esto, ay, mira, tiene dificultades en tal cosa. Y ahí tú dices, me llama la atención. Usted hace su cita en su pediatra, usted pregunta, mira, yo escuché a Tanya Santana en Conversado de Mentes, ¿verdad? Y ella dijo tal cosa, entonces me llama la atención. Y hace su cita en cita. Exacto. Claro, Ayúdame. Me dijeron que venga donde ti primero, ayúdame a descartar. Y después usted hace cita con uno de nosotros, conmigo, ¿verdad? Uno de ustedes dos que son los que trabajan esos temas. Claro. Y entonces por ahí va viendo, pero yo creo que aquí lo más importante es investigar y observar desde la distancia. Informarse. Exacto. Y por último, ¿cómo podemos quitar el estigma alrededor del autismo? Sencillo. Infórmese, lo que dijo Tanya, infórmese 100%. El tener autismo no es diferente a tener TDAH, no es diferente a tener algún otro trastorno del neurodesarrollo. O sea que no es tampoco, no queremos desvalorizar la parte del duelo, de que usted se sienta mal, de que su hijo tenga autismo, ¿verdad? Pero es un niño. Yo siempre le digo, tú querías ir a Italia, pero llegaste a Holanda. Disfruta de los tulipanes. Disfruta de lo que realmente Holanda te ofrece. Disfruta de esas luces que tiene tu hijo. Todos los niños tienen luces y tienen sombras. Disfruta de las luces que te está brindando tu hijo o tu hija. Y sé el padre que ese niño realmente necesita. Que no es una condena, sino que tienen capacidades diferentes. Y hay que encontrarlas. Así es. Entonces, nada, Tanya, muchas gracias por participar de nuestro Conversado de Mente del día de hoy. Me invitan pronto. Claro. Y ustedes por escucharnos en este otro episodio sobre autismo en Conversado de Mentes. Bye. Chao.